Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a seguir en la serie de los personajes del Antiguo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 3, verso 12. Jueces 3, verso 12. Vamos a estudiar la vida de un libertador, uno de los libertadores que Dios levantó. Y vamos a comenzar la lectura en Jueces 3, Jueces capítulo 3, verso 12. Dice así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahud, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahud se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ceñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahud, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahud dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahud del corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Vamos a comenzar en verso 12. Cómo Dios usó ese hombre valiente para traer liberación al pueblo de Dios. Porque no solamente Dios lo usó para matar el rey moabita, pero también trajo liberación para el pueblo de Israel. Porque la Biblia dice en la lectura que ellos estaban bajo el poder de los moabitas por 18 años, en verso 14, ¿no? Por 18 años. Pero mira lo que pasó más adelante, el resultado de su acto de valentía, en verso 27. Y dice: cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Y luego dice: así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ¿por cuántos años? 80 años. Muchas veces Dios levanta hombres y mujeres para ser impulsores, personas útiles en sus manos para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. ¿Está dispuesto usted? Si Dios quiere usar a usted. Nosotros vemos que un hombre acudió al llamado de Dios, y Dios usó un hombre para romper la esclavitud. El pueblo de Dios estaba bajo la esclavitud del pueblo de Dios estaba bajo la esclavitud de los moabitas por 18 años. Luego ellos clamaron a Dios y Dios contestó, y luego ellos experimentaron paz por 80 años. En la otra predicación del jueves pasado dije: nunca subestimen lo que Dios puede hacer con una persona dispuesta
de ser usado por Él. Vamos a comenzar a estudiar esta parte de la Biblia en verso 12. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En el libro de Jueces constantemente se ve los israelitas cometiendo los mismos errores y con los mismos resultados. Es locura repetir la misma cosa esperando resultados diferentes. Si ellos constantemente desobedecían a Dios, ¿cómo podían esperar victoria? Con la ley de Jehová ya establecido que cuando uno desobedece a Dios, pues los resultados negativos, consecuencias malas se nos vienen. Pero si uno obedece a Dios, obedece a la palabra, bendiciones de Dios alcanzan a uno. Pero el ser humano elige. Y la Biblia dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo, hicieron lo malo de nuevo. Qué locura, ¿no? A veces uno pregunta por qué esa persona lo hace de nuevo, si sabe que lo ha pasado el año pasado, desde hace 5 años, desde hace 10 años. Pero por ahí a veces somos duros. Es como a veces, es como el gato que sube la estufa, y la estufa está caliente, y el gato nunca va a subir esa parte de la estufa. Nosotros debemos aprender de nuestros errores y no volver a cometer los mismos errores, porque muchas veces usted y yo, nosotros somos nuestros peores enemigos en la vida. Como la Biblia dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo. Era Pablo escribiendo a su hijo Timoteo consejos, dándole enseñanzas para su vida como ministro, y hasta hoy es uno de los consejos más sabios para nosotros. Nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros y si usted lee el libro de Jueces, ellos fueron sus peores enemigos. No fue por el poder de los madianitas, fue por su desobediencia, su rebeldía. Pregunta el hijo pródigo. El hijo pródigo que después de salirse de su casa y luego vivía muy mal, vivía pobre, vivía con hambre, estaba desorientado, estaba perdido. Pero todas esas cosas eran consecuencias de su rebeldía, de sus malas decisiones. Pero nosotros sabemos, si uno se arrepiente, si uno se acerca a Dios, si nosotros podemos recibir perdón y hay esperanza para nuestra situación. Porque en esta historia nosotros vemos que el cambio comenzó cuando Israel clamó a Dios. Pero nosotros debemos aprender de no hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero hacerlo recto. Como la Biblia habla acerca del rey Josías. El rey Josías, la Biblia dice, creo que en 2 de Reyes capítulo 2, la Biblia dice que el rey Josías era un rey joven que comenzó a reinar cuando él tenía 8 años. Y la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y cuando uno vive así, viviendo para agradar a Dios, hay promesas tan lindas como Salmo 84 verso 11, que dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quitará el bien a los que anden en integridad. O sea, si usted procura de vivir en integridad, hacer lo recto ante los ojos de Dios, así dice Salmo 84:11, que Dios no va a quitar el bien de su vida. Y también dice en Proverbios 28:20, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Pues la Biblia dice, mas el que guarda la ley. Pero nosotros vemos en el libro de Jueces que los israelitas por ahí eran duros, insistían de vivir en desobediencia, en rebeldía y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y su miseria duraba pues hasta que ellos se arrepintieron.
Entonces muchas veces hay cristianos que viven en miseria innecesaria, porque en muchos casos es el producto de su rebeldía, de su apartarse de Dios y no obedecer la palabra. Entonces si ellos quieren extender su tiempo de miseria, pues que siguen en rebeldía, que siguen mintiendo, que siguen en adulterio, que siguen fuera de la cobertura de Dios. Pero nosotros vemos aquí en verso 13, la Biblia dice que ese rey, el rey Eglón, el rey de Moab, él juntó con él otros aliados y ellos hirieron a los israelitas. La Biblia dice, tomó la ciudad de las palmeras. Y la ciudad de las palmeras se confirma que era Jericó en Deuteronomio 34:3, que dice que Jericó era la ciudad de las palmeras. Pero yo les pregunto, pero Jericó no fue tomada como ciudad, ¿sí o no? Dios se le entregó al ejército, o sea, al pueblo de Dios, en Josué capítulo 6, ¿cierto, hermanos? Fue por un milagro que ellos pudieran conquistar a Jericó. Pero nosotros vemos que el enemigo toma de nuevo lo que Dios se lo había entregado. Entonces es posible que por su rebeldía, por su vivir, o sea, por quebrar su pacto con Dios, que usted pueda perder terreno en su vida con Dios. Imagínense, si nosotros no perseveramos en nuestra fe, si nosotros no seguimos fieles a Dios, los lugares como Jericó, que Dios haya permitido que nosotros conquistáramos, de nuevo podrían llegar a ser fortalezas, lugares difíciles para conquistar. Pero las buenas noticias en todo eso, si usted se arrepiente, si usted vuelve a Dios, si usted aclama a Dios, Dios también puede darle de victoria. Pero hay personas que a veces, que ellos por su rebeldía, por volverse el pecado, pierden terreno. Quizás por un tiempo, por unos años tenían victoria en una área de su vida, conquistaron por el poder de Dios un Jericó, y luego se apartaron y perdieron esa área. Yo tengo un amigo en Canadá. Cuando entró al camino de Dios, entró con todo. Entró sirviendo a Dios, evangelizando a todos sus compañeros en el trabajo, evangelizaba a todo el mundo, fue bautizado con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, y Dios lo usaba. Muy lindo. Pero comenzó de abrir su corazón a las cosas del mundo, áreas que Dios le había dado victoria. Entonces hoy esos lugares, o sea, esos lugares de Jericó que el enemigo, que Dios le había dado victoria, el enemigo ha tomado de nuevo en su vida. Por eso nosotros tenemos que seguir cerca del Señor y sabiendo que nuestra victoria viene de Él. Pero el enemigo tomó de nuevo, así dice la Biblia, la ciudad de las palmeras, porque ya no estaban bajo la cobertura de Dios por sus propias decisiones. Y la Biblia dice que Dios, en Salmo 91 verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues ellos, por su decisión, ellos se salieron de la cobertura del Señor. Por eso ellos eran preso fácil para el enemigo, porque no hay victoria fuera de Dios para el cristiano. No hay victoria fuera de Dios. La Biblia dice en verso 15: clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Esa es la clave, hermano. La Biblia dice, ellos clamaron a Dios. Nosotros debemos tener esa dependencia de Él, pero nosotros debemos estar en oración, no solamente en los tiempos de crisis. Nosotros debemos estar constantes en la oración, en los buenos y en los malos, ¿sí o no?
Algunos cristianos que comienzan a ponerse bien fuertes en la oración cuando se enferma su hermano, cuando pierden su trabajo, cuando entran en crisis, y comienzan a clamar a Dios, de orar como nunca. Pero antes, la Biblia dice en Romanos 12, verso 11, Romanos 12, 11, habla acerca de ser constantes en la oración. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo debemos ser en la oración? Constantes en la oración. Tener constancia como Daniel. Cuando era prohibido de orar, ¿qué estaba haciendo Daniel? Él siguió orando, ¿no? En Salmos 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré. Constancia, como en la vida del Señor Jesucristo. Nosotros vemos al Señor Jesucristo en los evangelios orando. Se levantaba, oraba. Hermanos, la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? Una actitud de mirar a Dios, de buscar a Dios. Nosotros tenemos que tener esa dependencia. Salmo 60, verso 11 y 12 dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Pero ellos clamaron a Dios en su crisis. Pero nosotros debemos ser constantes en la oración, no solamente buscando a Dios en nuestros momentos de dificultad y tribulación. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, acerca de cómo debe ser nuestra actitud de oración. Dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Acción de gracias, peticiones. Efesios capítulo 6 también habla en verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo. Ore en los tiempos buenos, ore en los tiempos malos. Como la Biblia dice: orad sin cesar, en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero Dios en su misericordia contestó el clamor del pueblo, porque ellos quizás ya estaban, después de estar 18 años bajo el poder del enemigo, pensando: ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a orar. Clamaron a Dios. Y a veces es todo lo que podemos hacer, clamar a Dios. No sabemos qué hacer. Como el rey Josafat dijo en 2 de Crónicas 20, verso 15. 2 de Crónicas 20, 15. La Biblia dice, 2 de Crónicas 20, 12. 2 de Crónicas 20, 12. El rey Josafat dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Delante de una multitud tan grande, ellos no sabían qué hacer para enfrentar a esa multitud. ¿Qué hicieron ellos? Señor, ayúdanos. Oraron, clamaron a Dios: a ti volvemos nuestros ojos. En Canadá tenía como un año de ser cristiano y estaba con unos amigos. Nosotros estábamos nadando todo el día en un río ancho y muy hondo. Yo creo que hasta un punto como 10 metros de profundidad. Y nosotros pasamos todo el día por todo el río, brincando y nadando, y luego, después de nadar todo el día, y nosotros ya estamos por irnos, y el que tenía el carro dijo: no encuentro las llaves. Y nosotros pensamos que él estaba bromeando. Eso es como no tiene las llaves.
No tengo las llaves. Y nosotros estamos viendo, pues solo Dios sabe dónde pueden estar las llaves. Ese río, o sea, tan largo y un río rápido, profundo. Aun si usted quisiera a ver en el fondo, o sea, sin un tanque de buceo no podría llegar. Si están ahí, estamos fritos, porque estamos lejos de la ciudad. Entonces, siendo nuevo en la fe, entonces pues hablan acerca de la oración. Entonces le dije, vamos a orar. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren que hagamos? No hay helicóptero, no hay aeropuerto, no tenemos celulares, nada. Vamos a orar. Y oramos. Señor, muéstranos dónde están las llaves, por favor. Era una oración muy sincera. Y de repente, terminando la oración, alcé mis ojos y dije, chequen esa parte del río. Pero tendrías que haber visto el río. ¿Qué parte? Esa parte ahí. Y ahí en esa parte, uno de los muchachos, éramos como 3 o 4, ¡pum!, desapareció porque estaba ahí buscando las llaves abajo. Y ahí descubrió las llaves. Y Dios nos salvó ese día. A veces no sabemos qué hacer, pero a Él volvemos nuestros ojos. Amén. Porque servimos a un Dios vivo. No se olvide, usted sirve a un Dios vivo. Y la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 que la Biblia dice, 1 de Pedro 3, 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus ¿qué? Sus oraciones. Ese fue el comienzo del cambio. Clamaron a Dios, la Biblia dice, y Dios contestó. Él levantó un libertador, Ahud, y su nombre en el hebreo significa unión. Perdón, viene de su nombre significa unión, viene de la palabra unido. Una lección para nosotros, si queremos tener victoria contra el enemigo, de combatir en unidad, como dice en Filipenses 1:27. En Filipenses 1:27, Pablo escribía a los hermanos en Filipos, y dice en Filipenses 1:27, en la segunda parte, dice, todo el versículo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Nosotros debemos combatir unánimes. Esa palabra en el griego significa pelear en compañía de alguien. O sea, no está peleando solo. ¿Ha visto por la tele a veces esos luchadores, los luchadores libres, y están en el ring? A veces son 2 contra 2 o 4 contra 4. A veces ellos tienen que chocar la mano de su compañero para que entre el ring, para suplirle cuando se canse. Entonces, con esa idea, Pablo escribió a los hermanos diciendo, ustedes deben combatir juntos, unánimes. Hay que buscar la unidad en su familia, en la iglesia donde usted se congregue, y saber que se logra más unidos. Alguien dijo, hemos venido no a competir unos contra otros, sino a complementarnos unos a otros y trabajar como equipo. Como equipo, como los 4 hombres en Marcos capítulo 2, que se lo llevaron, un hombre paralítico, al Señor Jesucristo, que el Señor Jesús estaba en una casa, y esos 4 hombres lo bajaron por el techo. ¿Se acuerda de la historia? Imagínense si esos 4 hombres estuvieran divididos de opinión, ¿qué iban a hacer ese día? Si uno de los 4 hombres hubiese dicho, vamos a llevarle el cine. No, vamos a llevarle al table dance. No, estás loco. Vamos a llevarle al lago Chapala. No, ese hombre no habría llegado a ningún lugar ese día. Pero los 4
tuvieran que ponerse de acuerdo, ¿no? Tienen que trabajar en unidad para que ese hombre llegara a los pies de Jesucristo. Se logra más siendo un pueblo unido. Aún Dios reconoció el poder de la unidad en Génesis capítulo 11, cuando Dios tuvo que descender y confundir el lenguaje de los seres humanos, porque Dios dijo: ellos andan en unidad, y lo que ellos proponen hacer en Génesis 11:6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios mismo estaba reconociendo el poder de la unidad. Por eso nosotros debemos trabajar y pelear unidos, como cristianos, como hermanos en su familia, y ponernos de acuerdo y trabajar juntos. Alguien dijo: es bueno tener un pasado común, porque puede unir su pasado, sus experiencias, pero es mejor aún tener metas, o sea, hacia nuestro futuro en común, porque esas unen nuestro futuro. Nosotros tenemos que trabajar juntos y ser solícitos, como Efesios 4:3 dice. Mire lo que dice en Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Esa palabra en el griego viene una palabra que significa usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente. Nosotros debemos buscar, esforzarnos para buscar la unidad, trabajar juntos. Porque a veces nosotros vemos que con el enemigo quiere dividir en matrimonios, aún en iglesias, amistades. La Biblia dice en Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:26 dice: irritándonos unos a otros. Esa palabra irritar significa llamar hacia uno mismo, con el sentido de retar o desafiar, ¿no? De hacer un reto. A ver, mi papá es más grande que el tuyo, mi mamá es más guapa que la tuya, mi hermano mayor es más alto que el tuyo. Llamar hacia uno mismo como haciendo un reto, un desafío. Y la Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso. A veces he escuchado jóvenes de diferentes iglesias diciendo cosas así a diferentes jóvenes de otras iglesias: nuestro grupo de jóvenes es más grande que lo de ustedes. Nuestra iglesia tiene más miembros que la iglesia de ustedes. A ver, ¿cuántas invitaciones recibes por mes tú? Predicadores hablando entre sí. ¿Cuántas invitaciones recibes por mes? ¿Solamente 5? Yo hago 5 en una semana. ¿Ustedes pueden creer? Entre los mismos cristianos tienen esas actitudes. Esas no son actitudes de armonía, de unidad. No son las actitudes cuando Pablo dijo: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a lo demás como, ¿qué dice? Superiores a él mismo. Superiores. En vez de mostrarse, tratar de mostrarse como superior, si fuese. No debemos tener esas actitudes, hermano. Sigamos la historia en Jueces 3. Entonces hemos visto que Ahud significa unido, y la Biblia dice que él era zurdo. A ver, ¿cuántos zurdos hay esta noche? 2. ¿Qué vamos a hacer con ellos, no?
¿Dios los ama? ¿Dios los puede usar? Son zurdos. Bueno, hermanos, aunque usted sea diferente, Dios le puede usar a usted. Aunque usted sea diferente. A veces usted puede verse en el espejo y decirse a sí mismo: yo soy muy diferente, no sé. Yo veo que, no sé, todos mis amigos no tienen problema de hacer tales cosas, de ver esa clase de videos, de rentar, pero no sé, yo soy rara. Yo me siento mal al ver esa clase de películas. No sé. Aunque usted sea diferente, Dios le puede usar a usted. Porque Dios no nos llama que nosotros seamos como todos. Dios nos llama que nosotros seamos individuos, que seamos las personas que Él nos creó. Nos creó diferentes. Somos diferentes, todos nosotros. Cada ser humano es distinto, es diferente. Y Dios lo creó así por algo. Como una vez yo les dije, creo que el jueves pasado, no se muera como una copia cuando Dios lo hizo un original. Si usted es zurdo, pues bendito sea Dios. Vive su vida, sirva a Dios como usted sea. A veces nosotros nos vemos en el espejo y nosotros pensamos que somos muy diferentes, tenemos convicciones muy diferentes, no pensamos igual como ella, como él. Pero mientras que usted esté siguiendo a Cristo, que usted esté dentro de los parámetros de la Biblia, que usted esté agradando a Dios, le garantizo que usted será diferente dentro de muchas personas, entre sus amigos, sus primos, aún dentro de los otros hermanos en la comunidad cristiana. Pero Dios le puede usar siendo diferente. Nosotros vemos en la Biblia cómo Dios eligió personas que quizás usted y yo nunca hubiésemos elegido. ¿Quién hubiese elegido, por ejemplo, a Saulo, que perseguía la iglesia, que odiaba a los hermanos? Pero Jesucristo le eligió para su gloria, para sus propósitos. ¿Quién hubiese elegido quizás a David, el hermano menor de todos los hermanos, para ser el mate gigante? Pues en fin, Dios hace lo que quiera. ¿Quién hubiese elegido? Es una muchacha para hablar el general Naamán, para que él pudiera enterarse que era posible ser sano por el Dios de Israel. Pues Dios usa gente por ahí que nosotros, no, esa persona no. Pero Dios usa gente diferente. Y luego la Biblia dice en verso 15: y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Estaba leyendo en los comentarios, y algunos comentarios decían que ese presente podía haber sido como un tributo anual que ellos le tenían que entregar, le tenían que pagar. Pues si fuese un tributo o que si fuese simplemente un regalo, era su oportunidad. Entonces ese es mi punto para esa parte. Nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos da oportunidades, pero le toca a usted aprovechar de ellas. La Biblia dice en Eclesiastés 9:11, que el tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, nadie puede irse de esta tierra y decirle a Dios cuando lo vea cara a cara: Señor, nunca me diste oportunidades. Dios nos da oportunidades todos los días, ¿sí o no? Al levantarse, Dios le da oportunidades para que usted se arrepiente de sus pecados, porque la Biblia dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana que usted abre sus ojos, si usted está mal, Dios le dice: es una oportunidad para acercarse y tener sus pecados limpiados por mi sangre. Qué glorioso es Dios. Todos los días Dios nos da oportunidades para crecer. Usted tiene su Biblia. Usted siempre se cruza con personas para evangelizar. Hay oportunidades para aprender, para venir a una reunión, para conversar con alguien, para escuchar. Si usted dice: yo tengo flojera, hay mucho frío, pues usted puede escuchar mensajes por el internet. Yo no tengo internet. Hay CDs,
Se rompió ahí mi estéreo. Pues usted puede visitarnos. Usted puede hablar con su vecino. ¿Cómo estuvo la reunión? Pues hay oportunidades. Yo veo que la Biblia dice en verso 16: Ahud se había hecho un puñal de 2 filos. La Biblia dice se había hecho. Nadie se lo dio, se lo hizo. Se preparó. Él hizo o sea, seguramente él confiaba en Dios. Era un israelita, pero se preparó para su momento de encuentro. Uno de los famosos que corre en las carreras de ¿cómo se llama? La Indy 500, de carrera de autos, de carros. Él dice que el éxito se encuentra donde besan estas 2 cosas: la preparación y la oportunidad. O sea, él piensa, si yo me preparo todo lo que yo pueda, y cuando tenga la oportunidad, entonces ahí voy a encontrar el éxito. Usted puede orar todo lo que usted quiera para que usted saque un 10 en su examen en la universidad, pero espero también que usted esté estudiando, ¿sí? De hacer su parte. Ahud pensaba, esa es mi oportunidad, pero me voy a preparar cuando Dios me dé esa oportunidad. Un boxeador puede pensar, puede checar su calendario: en marzo 2009 voy a entrar en el ring contra el campeón del mundo del boxeo y voy a tratar de ganarle para que yo sea campeón. Él puede pensar, él aún puede orar, pero si no se entrena en los 5 meses antes, alguien dice, un campeón no se hace en el ring, se lo reconoce en el ring, pero se hizo fuera del ring, entrenándose, corriendo, levantándose a las 5 de la mañana, yendo a la alberca, entrenándose, preparándose para que cuando entrara al ring, para que él estuviera en un estado óptimo para vencer a su oponente. La preparación estaba detrás de su momento de victoria. Por eso nosotros debemos prepararnos para nuestros momentos también, que sea en el servicio de Dios, que sea en nuestro trabajo. Si usted sabe que usted tiene una entrevista muy importante con una empresa en 3 semanas, pues prepárese antes. En vez de prepararse 20 minutos antes de subir el carro. Mi amor, ¿dónde estaba la dirección de esta empresa? ¡Ah! Era Hewlett Packard, era Coca-Cola, ya no me acuerdo. A ver, mi traje gris, a ver, mi traje gris, no puedo creer, todavía tiene la mostaza del 15 años. No. ¿Por qué no se preparó antes para ver si el traje gris estaba limpio, todo estaba planchado? Y en vez de llegar a la entrevista, si usted llega con su traje gris con rayas de mostaza, si usted llega a la entrevista y luego usted dice, y luego el jefe dice, a ver, ¿por qué usted eligió nuestra empresa? Pues me dicen que usted pagan muy bien aquí. ¿Y por qué ustedes están 3 cuadras de mi casa? Me conviene. No, ¿por qué no se preparó? ¿Por qué no entró al internet para estudiar acerca de la empresa, de los valores, de la historia, para dar quizás unas respuestas mostrando que usted es una persona preparada? Preparada para ser mejores para Cristo, para hacer lo mejor que podamos en la escuela, en el servir a Dios. He escuchado predicadores diciendo que suben al púlpito y dicen, yo predico lo que Dios me dé. O sea, no estudian las escrituras, no estudian, no se preparan. Nosotros debemos prepararnos. Una vez dije que fallar en prepararse, muchas veces prepararse para fallar. Hermanos, entonces él aprovechó de la oportunidad. Era la oportunidad para acercarse el rey Eglón. Como Bartimeo aprovechó de la oportunidad. Cuando Jesucristo estaba caminando por ahí, alzó la voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Insistía.
Con Zaqueo aprovechó de su oportunidad. Cuando Jesús pasaba por ahí, subió al árbol, lo vio. Era su oportunidad. Debemos aprovechar de las oportunidades también en la vida, porque las oportunidades vienen, pero también se van. Muchos cristianos no han avanzado en diferentes áreas de su vida porque simplemente no aprovecharon de las oportunidades. Una oportunidad para pedir perdón, una oportunidad para reconciliarse para con alguien, una oportunidad para evangelizar a alguien. Si Dios lo pone en su corazón para hacer algo, puede ser una oportunidad para ganar a alguien para Cristo. Un amigo mío en Canadá, que era jugador de un equipo de hockey sobre hielo, su entrenador se cayó enfermo. Entonces él siempre lo visitaba en el hospital. Y él siempre lo visitaba, hablaba con su entrenador. Entrenador, ¿cómo está? ¿Cómo se siente usted? Pues más o menos. Y siempre al regresar a la casa estaba diciendo: tengo que hablarle de Jesús, tengo que compartirle, porque estaba muy grave. Pero le daba miedo, quizás miedo del rechazo. Y cada vez que visitaba a su entrenador estaba diciendo: hoy tengo que hablarle de Cristo. Y no lo hacía, pero seguía visitando a su entrenador. Y un día, cuando regresó al hospital para visitar a su entrenador, ya estaba muerto. Y mi amigo estaba bien triste, muy triste, porque tenía muchas oportunidades para hablarle: entrenador, yo sé que los doctores dicen que usted está grave, pero con todo respeto, déjeme compartir algo que es muy importante. Quería hacerlo y tenía muchas oportunidades para hacerlo, pero nunca tomó la oportunidad para hacerlo. Si tomamos las oportunidades, veremos lo que estaba esperándonos del otro lado de la puerta de la oportunidad. La Biblia dice en verso 17: y entregó el presente a Eglón. Perdón, no terminé en verso 16, donde dice que se había hecho un puñal de 2 filos. Se había hecho un puñal de 2 filos. Un puñal de 2 filos, la espada del Espíritu. Necesitamos la espada del Espíritu para vencer al enemigo. Amén. La palabra de Dios. La Biblia dice: se había hecho un puñal. No se lo dieron. Esa habla acerca de nosotros tenemos que tener nuestra experiencia personal con la espada del Espíritu. Nosotros. Es bueno escuchar la palabra, pero será aún más beneficioso si usted se pone a estudiar y escudriñar las Escrituras, como Jesús dijo en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. Todos nosotros debemos hacer la práctica de tener una experiencia personal con las Escrituras. Segundo de Timoteo 3:15, Pablo reconociendo que Timoteo estudiaba las Escrituras, le dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Has sabido, tú personalmente has sabido, tú has estudiado, Timoteo. Necesitamos, imagínense, pedazo por pedazo, Ahud tenía que hacer su puñal, ¿no? La empuñadura y la hoja y todas las partes era algo personal, él estaba haciéndola. Nosotros tenemos que tener también nuestra experiencia personal con la espada del Espíritu, estudiando, meditando, Salmo 1, día y noche en las Escrituras. La importancia de tener la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso solo sería una prédica. Si la Biblia habla tanto, ha dado prioridad. En Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. La Biblia dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Wow. Dios ha engrandecido su nombre. ¿Y qué más? Y su
palabra sobre todas las cosas. Dios ha colocado la palabra de Dios en ese lugar eminente. Entonces nosotros tenemos que enfatizar lo que Dios ha enfatizado. Escucho predicadores hablando de tal tema y hacen congresos de eso, de aquello. Pero ¿cuándo van a volver simplemente a predicar la Biblia? Si usted puede estudiar ciertos temas y usted puede escuchar muchos predicando de diferentes temas que se están predicando, pero la Biblia enfatiza la Biblia. Esas frases, preceptos, caminos, ley de Jehová, estatutos, usted va a encontrar más que 1500 referencias en la Biblia. Entonces, súper importante la palabra de Dios que nos sobreedifica, la palabra de Dios que nos instruye, la palabra de Dios que convierte el alma, la palabra de Dios que nos guía, porque es como lámpara a nuestros pies, nos guía, y la palabra de Dios que nos limpia, la palabra de Dios que hace tantas cosas en nuestras vidas, que nos nutre, la palabra de Dios que actúa, la Biblia dice, en nosotros, que es viva, eficaz, la palabra de Dios que nos consuela, la palabra de Dios, tantas cosas, ordena nuestros caminos, nos liberta. Y luego él aún ya se preparó con su espadita, porque la Biblia dice que tenía un puñal de 2 filos y un codo de largo, más o menos 18 pulgadas. Y la Biblia dice, se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Siendo zurdo, tenía que tener su espada aquí. Esa habla acerca de estar dispuesto en el momento que sea necesario de entrar a la batalla, de ser como Esteban. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban predicó un sermón increíble, nadie le dijo: Esteban, vas a predicar en 2 domingos. Nada más que en ese momento dices: a ver, Esteban, te vamos a dar chance para tu defensa. Se levantó y ¡fum!, lanzó un mensaje lleno de como 60 versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y un sermón que quizás usted podría predicar en 12 minutos. Él estaba dispuesto. Como la Biblia dice que nosotros debemos de ser. En 1 de Pedro capítulo 4 habla acerca de tener esa actitud. 3:15, 1 de Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15 dice que siempre debemos estar preparados para dar defensa. Si alguien le pregunta: oiga, alguien le llama esta noche: oye, tengo una duda, oye, es que usted esté dispuesto, porque usted no sabe cuándo puede venir la oportunidad para actuar. Como Felipe, júntate con este carro, y era la oportunidad para predicar a un etíope, para hablarle de Jesucristo. Verso 17: entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y la Biblia dice en verso 18: luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Estamos en Jueces 3:18. Hermanos, él era un hombre, pero por lo menos estaba intentando de hacer algo. Era solamente uno, pero él con Dios, pues es otra historia. Por lo menos él estaba tratando de hacer algo, en vez de tener una actitud de: bueno, ya vamos 18 años bajo el poder del enemigo. Pues ¿qué? Vamos por 19. Pero por lo menos intentó de hacer algo. Quizás tenía la actitud: por lo menos voy a intentar, porque nadie le daba una garantía que volvería vivo.
Todo lo contrario, despidió de los amigos que venían con él. Adiós. Pero te vamos a ver. Pues quién sabe. Dile a Rebeca que yo siempre la quería. No tenía garantía, pero tenía valentía. Él estaba dispuesto a tomar un riesgo por su Dios, como Esther. Esther tampoco tenía una garantía de salir viva, pero tomó un riesgo por su familia. Una persona con Dios, pues usted no sabe lo que puede ver el resultado, ¿cierto? Una persona con Dios. Cuando me tocó predicar en Veracruz y prediqué en una iglesia y quería conocer al pastor fundador, porque me habían contado que de esa iglesia habían salido 300 iglesias. Me dije, no, el fundador ya no está aquí, ya está con el Señor. Y me puse a pensar, pues qué maravilloso que este hombre acudió al llamado de Dios y hizo la voluntad de Dios en su generación. Por lo menos hizo lo que pudo y Dios lo usó. Por lo menos usted puede intentar en vez de quedarse sentado, ¿no? Como yo decía en la prédica de los jueves pasado, ellos que le critiquen en su hacer, muchas veces ellos no tienen las agallas para hacer lo que usted está haciendo. Usted está aquí predicando los camiones. No, qué desastre. No, si yo estuviera ahí arriba de los camiones, yo tendría toda la gente convertida. A ver si usted va a subir conmigo entonces. Muchas veces ellos saben hacer todo perfectamente, pero no lo van a hacer. Por lo menos usted está intentando. Siente en su corazón, pues yo siento que Dios quiere que lo haga. Pues hay muchos cristianos hoy en día que no levantan la voz, que no intentan hacer nada y prefieren quedarse callados, en silencio, también en inactividad, en vez de tener la actitud de alguien tiene que hacer algo. Hemos orado, Dios me habló que me toca a mí, entonces voy a acudir al llamado de Dios. Jonatán también, él dijo en 1 de Samuel, yo creo que es capítulo 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, tu voluntad. O sea, vemos la lealtad de su paje de armas, pero veo también que su paje de armas dice: mira, si lo sientes, si lo tienes en tu corazón, pues cuenta conmigo. Jonatán era un hombre de Dios y Dios les dio la victoria ese día en esa batalla. Era un hombre valiente. Despidió de la gente que venía con él. Cuando nada está con usted, va a seguir sus convicciones en su trabajo, en su escuela. ¿Será valiente? Como la Biblia dice acerca de los 3 valientes en 2 de Samuel 23, que ellos rompieron el campamento del enemigo para sacar el agua para el rey David, simplemente sabiendo que él quería beber agua de ese pozo. Tomaron riesgo para complacer a su rey. ¿Cuántos cristianos van a tomar riesgos para complacer a su rey? Como los cristianos, no me acuerdo en qué siglo, yo creo que por ahí 1700, se enteraron que que había una colonia de puros esclavos y nadie las había predicado de Jesucristo. Entonces la única manera para poder entrar a esa colonia era de ser esclavo, o ser esclavo, perder tus derechos de ser libre. Entonces unos cristianos sintieron el llamado. Ellos decidieron de voluntariamente venderse y ser esclavos para el resto de su vida, para predicar el evangelio a esas personas en esa colonia. Querían hacerlo para Jesús porque sintieron el llamado. Valentía, obediencia. Hermanos, vamos a la parte final, en los puntos finales aquí en Jueces 3. Y la Biblia dice que
el Señor le dio audiencia con el rey. El rey, que era un hombre grueso, la Biblia dice. Y la Biblia dice que en verso 20: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. En los costumbres orientales era un respeto, era una señal de respeto. No era creyente en Jehová de los ejércitos, pero tenía respeto para una palabra de Dios. Imagínense, si un rey pagano podía dar respeto para una palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? Pero tenemos cristianos, aún cristianos evangélicos, que a veces no demuestran mucho respeto para la palabra de Dios. Constantemente están interrumpiendo a su vecino que está tratando de escuchar la predicación. Quizás Dios quiere hablarle algo muy importante para su vida. Todo el tiempo está, mira, yo tengo mi celular en vibrador, mira. Y nosotros debemos mostrar respeto a la palabra de Dios y a las personas escuchándola. Pero ese rey pagano mostraba respeto aún por la palabra de Dios. Y hay cristianos que por ahí, es otra predicación, he escuchado ese pastor predicar antes. No, yo no. En vez de tener una actitud de respeto, de reverencia por la palabra de Dios, sabiendo que Dios ha exaltado su palabra sobre todas las cosas, su nombre y la palabra. Es otra reunión. ¿Quién me va a predicar esa? Y mira lo que dice. La Biblia dice en verso 22: y de tal manera que la empuñadura, verso 21, entonces alargó Ahud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Hermanos, le puede dar asco escuchando eso, pero para mí, por algo está ahí en la Biblia. Porque cuando la espada del Espíritu de Dios, cuando penetra su vida, se le sale toda la basura que no agrada a nuestro Creador. Por eso usted y yo necesitamos los siervos, los valientes, que llegan a las congregaciones y meten la espada. No como muchos de esos charlatanes que no predican la Biblia, que meten sus espadas de láser. No meten la espada de la palabra de Dios. Necesitamos la espada. ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia. La Biblia dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como fuego. ¿Y qué hace fuego, hermano? Purifica. Entonces entra la espada y se nos sale ¿qué? El odio, soberbia, las mentiras, orgullo, el sembrar discordia, muchas cosas. Por eso usted y yo necesitamos la espada de Dios penetrando nuestras vidas. Y por supuesto, solo con la espada se logra la victoria, como Jesús diciendo: escrito está contra el enemigo. Pero la palabra nos purifica. Y hay mucha basura en el cuerpo de Cristo hoy en día. Por eso necesitamos muchos valientes, como la Biblia dice, despertar los valientes, como Ahud, que digan: no me importa, aquí está la espada. Y él dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios, no la palabra del hombre. ¿Y qué fue el resultado para terminar, hermano? Pues Dios fue glorificado y hubo reposo en el pueblo de Dios. Acuérdese cómo lo mató. No le hizo así: a ver, perdone. Le metió con tantas fuerzas que la empuñadura se quedó. Devuélveme mi espada. Jesús no quiere mediocres. Lo que usted haga, que usted lo haga con todo su corazón para Dios. La Biblia dice que debemos amarle con todas nuestras fuerzas también. Amén. No sirva a Dios mediocremente en lo que haga, que sea limpiar, que sea saludar a alguien, que sea en lo que sea, en su trabajo. Haga las cosas con todo su ser, como Eclesiastés 9:10: en lo que viniera de la mano, hazlo según tus fuerzas.
Vamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas también. Amén, pueblo. Hermanos, acuérdense que Jesús no quiere un pueblo tibio. Él dijo en Apocalipsis que no seamos mediocres. Se sabe que la palabra mediocre, termino con esto, la palabra mediocre viene de una palabra en latín que significa la mitad del camino. O sea, no está ahí arriba, no está abajo. Mediocridad es lo peor, lo mejor del peor y lo peor de lo mejor. La mediocridad no inspira, no ayuda. Usted está en la mitad del camino. Que hagamos las cosas con todo nuestro ser para el Señor Jesucristo. Despertar los valientes. ¿Cuántos quieren ser valientes para Dios? ¿Usted cree que Dios puede ser un hombre, usar un hombre o una mujer para marcar la diferencia? Yo creo que Dios puede hacerlo con nuestras vidas. Si usted quiere ser un aúd para Cristo, póngase de pie y vamos a ofrecernos a Él en oración. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder servirte aquí en la tierra. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestras vidas, toma nuestras fuerzas. Ayúdanos a servirte más, que nosotros no te sirvamos, Señor, mejor aún. Que nosotros podamos crecer en nuestra experiencia personal con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Señor, enséñenos de aprovechar de las oportunidades. Si usted ha perdido oportunidades en su vida por falta de valentía, por falta de obediencia, dígale a Dios: Señor, perdóname, ayúdame a aprovechar de las oportunidades. O si hubiera personas aquí esta noche en desobediencia, usted ha reconocido que ha vivido, está viviendo en desobediencia, arrepiéntese. Dígale: Señor, levanto mi voz, ayúdame, me arrepiento, Señor, y quiero caminar contigo. Quiero que me uses, Señor, para tu gloria. Quiero crecer, Dios, en tu palabra. Quiero estar dispuesto de ser usado cuando tú indiques. Quiero hacer las cosas con todo mi corazón. Señor Jesús, que tu palabra nos limpie, que la espada del Espíritu limpie a cada uno en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo lo que tú nos das, el privilegio que tenemos, Señor, de poder servirte. Úsanos para marcar la diferencia en nuestros mundos, como tú usaste a ese siervo de Dios. Tomó un riesgo sin garantía de volverse vivo, pero tú lo usaste. Úsanos, Señor. Úsanos también por la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Sean bendecidos.